Ok, buenas noches con todos, buenas noches con todas. Este es un lindo miércoles, bueno, un lindo miércoles y bastante frío. Les cuento que estoy con el calefactor aquí prendido, tengo velas prendidas, bueno, la luz también. Espero que me calienten un poquito porque sí está haciendo bastante frío por acá. Bueno, mm, linda noche para todos y para todas. Yo quiero decirles que para mí este programa tiene una importancia súper fuerte en esta noche, ya que desde el mes de enero, si lo podemos decir así, desde el primer programa de enero, hemos trabajado, y Cruz me adelanta un poquito, dándote el antecedente, en un mini proyecto que lo quiero aterrizar justamente con ustedes. Empezamos con la compañía, digamos, con el acercamiento de una amiga mía, de una compañera muy querida, quienes nos contó su experiencia de una vida con una persona, con una persona narcisista. ¿Por qué? Porque sí está diagnosticado. Por eso me atrevo a mencionarlo de esta manera. Entonces ella nos contó cómo fue su vida, cómo se desarrolló su matrimonio, su relación, incluso cómo ella salió de aquello. Tuvimos un montón de reacciones súper bonitas, Krupskaya, que me llenaron de fuerza para poder decir, sí, este proyecto funciona. Posterior, estuvimos con Marcela, la semana pasada, donde conversamos muchísimo ya sobre violencia psicológica. Ya entramos desde el aspecto no tan legal que cuento, sino más humano, mucho más humano. Tuvimos una conversación muy bonita sobre cómo la violencia psicológica tiene estas red flags, estas banderas rojas, que a veces no las miramos y que no las detectamos porque no sabemos. Entonces, conversamos mucho sobre eso, mi querida Cruz. Y hoy, en este miércoles tan bonito, ha seguido, todo tiene un hilo conductor, todas estas semanas tienen un sentido. Estamos contigo 28 de enero y en este programa Sin Guiones, Cruz, no tenemos guiones. O sea, aquí vamos a conversar. Yo me traje agüita, no sé si tienes por ahí cafecito. Yo me traje agüita porque todavía no estoy bien de la garganta. Pero si tienes tu cafecito, tu té, ahí por favor ponle, porque no tenemos guiones. Lo que vamos a hacer es conversar. Yo te decía fuera de cámara, de sala, que estamos en una cita ciegas porque no nos conocemos, sin embargo, nos une este tema que nos gusta mucho y es en el que tú incluso trabajas y es hacia allá donde yo quiero llevar esta noche. Bueno, esta noche es muy profunda para mí, muy profunda en coherencia personal, mi querida Clubs, y profesional. ¿Por qué te digo esto? Yo soy mediadora, ya llevo alrededor de 9 años con la mediación. La mediación a mí me cambió la vida. Y yo cuando doy clases de mediación les digo a mis alumnos que la violencia no se media. Es a rajatabla eso. Yo no tengo opción para mediar violencia. Entonces, desde la coherencia de mi profesión y de mi vida, yo lo sostengo, mi querida Cruz. Y bueno, vamos a poner este tema acá, en lo que vamos a conversar hoy, y vamos a hablar sobre la violencia que no deja moretones, esa violencia que no nos deja aquí algo, ¿no? Que podamos ver ni un ojo morado, ni quizá algo que esté ahí a la vista de las personas, pero que desgarra el alma de verdad, que nos mata por dentro. Y esta es la violencia psicológica. Y para eso, hoy estamos y nos acompaña nuestra psicóloga clínica, Krupskaya Vargas Reynoso. Mi querida doctora, una vez más, yo te agradezco por decir sí y por el apoyo que en este momento tú nos vas a dar. Entonces, queremos conocer un poquito de Krupskaya, por favor. Si te presentas, nos encanta. Nos encantaría escucharte.
Ay, Sarita, qué hermoso escucharte, qué hermoso como escuchar también el trabajo que estás haciendo. Me encanta que también como vayas recogiendo desde tus propios afectos de estas historias y que desde ahí también puedan tenerse ese apañe, ¿no? Porque algo que nos deja los feminismos justamente es como una apuesta política colectiva, una apuesta política en donde nos juntamos entre todas, entre todes, para poder hacerle frente pues a la violencia que finalmente existe, que finalmente está y que, con la que finalmente compartimos todo, ¿no? Hasta la cama. Entonces, nada, les cuento un poquito de mí. Yo soy Krupskaya Vargas, me pueden decir Krups. Yo soy psicóloga clínica de formación, evidentemente de la universidad pública, con mucho orgullo, de la central. ¿Qué más les cuento? Tengo una maestría en Flaxo Ecuador, en género y desarrollo. Definitivamente el género ha sido como ese amor-odio, ¿no? No, ese amor porque, pucha, es tan necesario y ese odio también porque es muy doloroso trabajar en lo que trabajamos. Es muy doloroso incluso acompañar porque es desgastante, porque siempre hay una historia que mueve, que cambia vidas y que cambia vidas complejas, ¿no? De una manera muy compleja, en donde a muchas mujeres yo puedo decir que desde su resiliencia pueden salir adelante, pero es a pesar de la violencia, ¿no? Y no gracias a ella. Y eso es algo que a mí me parece como súper importante, como posicionarlo en cada espacio. Nunca vamos a agradecer la violencia que vivimos, sino decir que salimos adelante a pesar de ello y que eso también forma parte de una apuesta feminista, ¿no? Como esta denuncia y que forma parte también como de la incidencia política. Yo trabajo en temas de género desde hace unos 14 años, así desde cuando era chiquita, chiquita, ¿no? Cuando todavía estaba en el colegio, desde ahí empecé con temas de derechos humanos y género. Y claro, desde ahí también una elección de qué es eso que quiero estudiar, qué es eso que quiero cómo quiero acompañar. Yo elegí trabajar como acompañando a sobrevivientes y también desde dónde investigo, ¿no? Desde dónde hago teoría, desde dónde hago academia, también lo hago desde ahí. Y siempre con enfoques humanos, enfoques existencialistas, porque para mí no hay otra forma de acompañar que no sea desde la empatía. Entonces, eso, contándoles un poquito desde mí. También tengo una colectiva de psicólogos en donde acompañamos casos de manera privada, con tarifas diferenciadas y que posicionamos siempre el derecho a la salud mental, ¿no? A la salud mental como un derecho y no como un privilegio, justamente por esto que decías tú, ¿no? De hay formas de violencia que dejan repercusiones que no necesariamente son físicas y que con un reposo médico, con tales y cuantos días ya sanan, sino que más bien como dejan unas secuelas dentro de nosotras, dentro de nuestra personalidad, dentro de nuestro estado de ánimo, dentro de nuestras muchas funciones mentales cognitivas, ¿no? Entonces, nada, eso, más bien como siempre siento que todos los espacios que habito también es desde un lugar de denuncia, de incidencia y de politización de los afectos. Me encanta, Krupskaya, eres una profesional en el tema al 100%. 14 años es un tiempo en el que yo estoy segura que te ha permitido ver un montón, no, de casos, tener esta experiencia que ahora te lleva como para poder guiar a las mujeres. En efecto, lastimosamente, la psicología, o si lo podemos decir así, el acompañamiento, la terapia, a veces no está el acceso de todos, de todes y de todas. O sea, no está al alcance, tiene un costo elevado, dicen muchas personas, en el sector público, si lo decimos así, o en el ámbito público, los hospitales no dan abasto. Qué complicado. Esa es la parte más difícil, la que me llega mucho a mí en el alma, porque cuando tengo casos cercanos, si lo podemos decir así, lo primero que se me viene a la mente después de escuchar y no dar un consejo, sino quizá una recomendación es, ok, necesitamos terapia. Y lo que me suelen decir, sí, pero me cuesta $40 cada sesión o me cuesta 50, 60. O sea, no dispongo de esa cantidad de dinero, no tengo, no me alcanza, ¿cómo voy? No puedo. Entonces esa parte sí me duele. Te puedo decir que es el dolor más grande que pueda tener, porque no todas las mujeres, Krupskaya, estamos listas para denunciar. No todas las mujeres estamos listas para denunciar la violencia psicológica. Y yo quisiera llevar esta conversación contigo hacia ese punto.
que es quizá está en el ojo del huracán, si lo podríamos decir así, o quizá es la cereza del pastel. ¿Por qué? Porque en realidad existen muchas mujeres que sufren de violencia psicológica. Por un lado, no se dan cuenta que la tienen o que la están atravesando, pero su ser empieza a cambiar. Como tú decías hace un momento, es que dejamos de ser incluso nosotras mismas, nos afecta a nosotras en todos los sentidos. Hay mujeres que no se dan cuenta y tú las debes haber visto que incluso ni siquiera lo reconocen como tal. Hay mujeres que empiezan a sentirse mal porque la violencia psicológica afecta al organismo, a la salud física. Entonces, claro, nos empezamos a sentir mal y buscamos un médico y el médico dice, no, pero si estoy muy bien. Y por alguna razón dice, no, o sea, puede ser su psique, su estado emocional, cómo está, cómo se siente. Entonces la mujer empieza a hablar y llegamos al punto de que, en efecto, tiene violencia psicológica, pero ¿qué hacemos? Mira, en mediación Krupskaya, yo también me encuentro con casos, porque mi materia es familia, con casos en los que dentro de la audiencia de mediación yo puedo determinar que existe violencia psicológica o más aún de que yo pueda. Una de las partes me dice, es que el señor aquí me golpea. Imagínate, en este caso, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que denunciar. ¿Por qué? Porque no puedo hacer otra cosa. O sea, la ley me lo exige, me lo pide. Ahora, claro, en ese momento yo digo que eso es lo que debo hacer, paro la mediación, conversamos, debo denunciar, porque esa es mi obligación, pero en ese momento aquella mujer no quiere, tiene miedo, te dice simplemente no. Entonces quisiera llevar conversación, mi querida Kuskaya, hacia la denuncia, si tú me lo permites, porque siento que esta parte es la más importante, aunque suene loco decir, porque denunciar, créeme, Kuskaya, bueno, tú lo sabes, no me creas, ya lo sabes, genera pánico para la mujer, genera pánico y más allá de eso, cuando tú recibes la denuncia y la tienes en tus manos y lees todo lo que dice, te quedas pero petrificada porque de una manera entra criminalística, entra el peritaje psicológico y demás. Y aparte sabes que al agresor le va a llegar notificación también, cómo va a actuar el agresor, qué tal si el agresor vive conmigo, o sea, cómo, qué va a pasar si vivimos en la misma casa, cuánto se demoró en llegar hacia mí ahí sí corrígeme, yo hago la denuncia y me llega la notificación o me llega la fiscalía y yo sigo viviendo con el agresor, ahí qué hago. O sea, créanme que Euskaya es en las, no sé qué, pero a mí me dan los pelos. ¿Yo qué te digo frente a eso? Yo siento que algo que tenemos instaurado como dentro del sistema es que la justicia solo tiene una vía. Y siempre esa vía es una vía penal, ¿ya? Entonces, algo que enseñan los feminismos también es que, y feminismos en plural, ¿no? Porque muchas veces el conquistar un derecho, como el tener la posibilidad de que las mujeres accedan a una posibilidad de denuncia, es desde unos feminismos blancos también, desde unas mujeres chuta, desde unas mujeres privilegiadas. Y luego nos pensamos en otras mujeres que siguen viviendo con el agresor, en otras mujeres que tienen que vivir con el agresor porque si no, no tienen que comer ni siquiera ellas, porque ellas se las bancarían seguramente, sino sus guaguas, ¿no? Entonces, desde estos feminismos en plural, se piensa también que la justicia viene desde lugares distintos, ¿ya? Es por eso que si bien nosotras como profesionales tenemos la obligatoriedad de denuncia, ¿ya? Cuando llegan estos casos, es importante saber cómo, ¿no? Acompañamos también esta duda que pueden tener las sobrevivientes y los sobrevivientes de violencia de género o de violencia por prejuicio, que van de la mano, que no es lo mismo, pero es igual, diría Silvia Rodríguez, ¿no? Entonces, justamente para mirar qué tan dispuestas están a afrontar un proceso,
porque a mí me encantaría decirte como denunciamos y listo, pero no. Muchas veces, y con la experiencia que tengo trabajando en atención directa en casos de sobrevivientes, específicamente trabajando para atención en violencia de género, ninguno, ahí sí te podría decir con honestidad, con estos casi 3 años que voy trabajando ahí, ninguno de los casos denunciados han sido casos relajados, así donde las personas van, ponen la denuncia y luego le notifican bien y luego le atienden bien y luego no le revictimizan. No, nunca pasa eso, así como no hay espacio, no he tenido el privilegio, creería yo, de acompañar un caso así, sino que muchas veces alteran el plan terapéutico que tenemos en terapia porque tenemos que solventar el desborde emocional, el nuevo trauma, ¿no? La nueva revictimización que significa como todo el estado, todo el tema de judicial, ¿no? Entonces, por eso también es importante plantearnos, tanto dentro de los procesos terapéuticos, las que somos psicólogas, las que son psicólogos, para mirar qué tanto nuestra intención es impulsar eso, aunque no deberíamos impulsar nada, quiero decir, sino proponiendo también que es una de las posibilidades que tienen, pero es una posibilidad justamente que pueden acceder o no, sabiendo y reconociendo que es del sistema, y no con una necesidad de que no lo hagan, sino con un saber, con un saber certero de a dónde es eso que van y qué es eso que pueden recibir. Porque luego también se configuran otras cosas dentro de las subjetividades de las mujeres sobrevivientes y es que su verdad alrededor de la violencia y problemáticamente alrededor de la violencia psicológica que siempre que hablo con Stephanie, que es la abogada de CEPAM, me dices que es más difícil de probar, porque como tú decías al inicio, ¿no? No tengo el morado, no tengo la costilla rota, no tengo nada, no tengo sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo pruebo esto? Y ahí sí es una valoración psicológica y es como todo este entorno social y demás, ¿no? Entonces, es mucho más complejo porque ponen en perspectiva su propia realidad. Entonces, ok, si es que la justicia, finalmente esta justicia que todo mundo dice que es reparadora, que todo mundo dice que es el camino para ser sobreviviente, para ser una buena sobreviviente, para ser una buena víctima, finalmente dice que no pasó nada, entonces no pasó nada. ¿Y yo de qué me estoy quejando? ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, finalmente sí es como muy complejo el poder mirar solo un caso y decir y motivar a denunciar, que sí, denunciemos, porque ahora tenemos esa posibilidad y recordar tal vez desde otro lado, no sé si ya me estoy yendo muy lejos, y es también recordarles a todas esas personas que viven violencia, violencia de género y violencia por prejuicio, es que cuando nosotras ponemos una denuncia, cuando nosotras sacamos medidas de protección, no es en contra del agresor, es a favor nuestro, ¿no? No es para ponerle el pie, no es para hacerle el mal, ni siquiera es para castigarle, sino es Me una consecuencia, encanta lo que dices. ¿no? Justamente porque, claro, desde ahí es una otra forma de violencia psicológica cuando nos dicen es que tú le quieres hacer daño, ¿no? Y esa es una otra forma de manipulación y una otra forma de control y entonces una otra forma de estas múltiples variedades que tiene la violencia psicológica. Totalmente, mi querida Cruz. Mira que ¿qué te puedo decir? Este típico ser de que le estás poniendo la denuncia porque le quieres hacer daño. O sea, imagínate, le quieres hacer daño, quieres dañar la reputación de la persona, quieres afectarle la vida, quieres, no sé, puede ser por venganza, estás queriéndote vengar. O sea, ¿por qué quieres vengar? ¿Porque te dejó? O quizá porque no quiso estar contigo, o quizá porque no se quiso casar contigo, o X situación de cosas, es que venganza, es que es venganza. Creen que hasta nosotros las mujeres a veces nos decimos eso, entre mujeres a mujeres, o sea, nos juzgamos, entramos en un espacio de juzgarnos a nosotras, pero hay bien algo que, no sé, a mí se me parte la cabeza en decir, ok, yo sé que no todos los casos van a ser los mismos, pero si yo me atrevo, porque créeme que esto es de atreverse porque da miedo, da pánico, no es un proceso fácil, se requiere de mucho,
de mucha contención psicológica, porque no es algo que tú vas y denuncias, ya bonito, voy a denunciar, y entonces ya, vamos a empezar con esto. Para nada. Necesitas tener una fuerza súper grande y lo estás haciendo ¿por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Yo estoy segura que las mujeres que llegan a la denuncia lo hacen primero por ellas. Segundo, por recuperar su dignidad, su persona, por amor propio, Cruz. Por amor propio, por búsqueda de paz. Como tú decías, las medidas de protección no son para él, no es en contra de él, es en favor de nosotras, quienes nos estamos atreviendo a denunciar. Y hacerlo, dar ese paso, es con mucha valentía, con mucha fuerza, sabiendo lo que se viene, pero lo que se viene es el hecho de decirle al mundo lo que yo sentí, lo que me pasó, lo que viví es violencia. No necesito tener un ojo morado, no necesito tener golpes en el cuerpo, no necesito tener una fractura para decir que me violentaste. ¿Por qué? Porque la violencia psicológica, la violencia existe de esa forma. Entonces, ¿necesito que me creas? No, no necesito que me creas, Cruz. Simplemente necesito contarte mi historia y necesito que me veas. Tú como psicóloga, que me analices, que me entiendas y que me escuches para que después me des tu diagnóstico y podamos ver qué pasa y cómo continúa. La violencia psicológica es muy difícil de probar. Yo apunto a eso, entiendo también. Sin embargo, cuando se denuncia, no por venganza, cuando se denuncia, no por rencor, no por ira, no por desahogo, sino por contrario, que es devolverte a ti mismo el amor propio y devolverte la dignidad que quizá en algún momento sentiste perder. Esa es otra cosa, es hacerlo por ti como mujer, tú, no por la otra persona. Es lo que yo creo. Yo tal vez ahí te diría, incluso yo, dentro de los procesos psicológicos, algo que se necesita como es esta satanización de ciertas emociones, ¿no? Entonces, siempre, bueno, no siempre, pero me pasa a veces que llegan como mis consultantes y me dicen como, es que fui donde otro psicólogo, generalmente son psicólogos, ¿no? Dicen como, es que querían que yo le perdone a mi agresor. Y yo como, ¿por? Y yo como, para, ¿no? Y decían como, es que yo no le quiero perdonar, yo no me siento lista como para perdonar. Y yo decía como, claro, es que es válido, ¿no? No forma parte de la obligatoriedad eso. Entonces, yo te diría, sí, a mí me encantaría como suscribir a algo que dijiste, pero no puedo. ¿No? Dijiste esto de yo siento que las mujeres van a denunciar por su amor propio, por pensar en ellas. Yo te diría, muchas van a denunciar por miedo porque algo que me pareció súper interesante, como recibiendo en una clase de una crack de los feminismos que se llama Adriana Guzmán, que es de los feminismos interseccionales de Bolivia. Ella decía como, yo no creo que las mujeres no reconozcan la violencia. Por supuesto que la reconocen porque la sienten, ¿no? Entonces, y es real. Y yo decía, ¿cómo que normalizan? ¿Cómo van a ver normales? O sea, finalmente nosotras sabemos que esto que estoy recibiendo, que puede no ser un insulto, porque esa también es una otra forma evidente, digamos, de violencia psicológica, pero que puede ser ay, mi amor, qué bonita te ves con ese vestido, como, ¿por qué no te lo sacas y te lo pones solo cuando salgamos las dos o los dos, ¿no? Entonces, claro, ya te dije, mi amor, te dije qué bonita, te dije que qué bella, te dije que vamos a salir, te dije que vamos a estar juntos, que vamos a tener una cita, como, ¿dónde está pues la violencia? ¿No? Pero claro, luego de eso vemos como control, ¿no? Como esa vestimenta, ese maquillaje, esa forma, no necesito que la saques, ¿no? Entonces, la violencia psicológica viene como bien
bien tapada, pero algo que es importante reconocer es que la violencia siempre va en escalada y esa es una responsabilidad, yo creo que ética y política que debemos tener como todas las profesionales, todos los profesionales, no solo de salud mental, sino de la salud, en temas legales, trabajo social y todos quienes trabajemos con personas y es el reconocimiento de que la violencia siempre va en escalada. Entonces, claro, que hoy denuncia por violencia psicológica va a significar que mañana no denuncie por violencia física o que alguien vaya a tener que poner un caso de femicidio, ¿no? Porque la Correcto. violencia siempre escala. Entonces, frente a esto, las mujeres también vamos a reconocer qué es ese comentario que un poco y me hace sentir mal. Entonces yo sí te diría que las mujeres denunciamos por miedo, denunciamos como un recurso de sobrevivencia de mis guaguas, o muchas veces denunciamos no por este yo, sino por este acompañar la crianza y la vida de mis guaguas, ¿no? Porque, ok, que me pegue a mí, pero que vea que me pegue, eso sí me duele. ¿No? Porque algo que pasa con las mujeres cuando son sobrevivientes de violencia es este despersonalizarse, ¿no? Este separarse del mundo que es tan doloroso, ¿no? Para poder sobrevivir. Y ese es uno de los muchos recursos Sí. que ponen las mujeres cuando están en esta espiral de violencia. Entonces, yo creo que si las mujeres eh, tuviéramos procesos de formación en donde no sé, nuestras habilidades psicológicas, como lograran sostenerse capaz, ahí se denuncia como por mí, ¿no? Pero yo Me creo que son muy encanta. más. Me encanta lo que dices, Cruz. Bueno, aparte de todas mis profesiones, no sé si tú sabes, no te he contado, porque sí nos conocemos. Yo soy capacitadora. En este momento soy capacitadora comercial. En el tiempo en el que tuve la oportunidad de trabajar en el Consejo de la Judicatura, tuve la oportunidad de pasar por acceso a la justicia. Y en el acceso a la justicia hay 4 subdirecciones. Y entre ellas hay una que se llama la Subdirección Nacional de Género. Fue interesante porque me encargaron 2 veces, no era la dirección en la que yo, la subdirección en la que estaba, solo me encargaron en 2 ocasiones. Las tenía muy cerca a las compañeras, veía todo el trabajo que hacían, o sea, me encantaba, me fascinaba. Sin embargo, nunca lo pude profundizar. Ahora, después de un tiempo con la mediación y sobre todo en familia, se ve mucho y es por eso que llego también a este punto, ¿no? También por vivencia, por lo mío, por algo propio. Y lo que tú acabas de decir, pues simplemente me salta el hecho de que ahí hay una deuda con la comunidad, una deuda con nuestras mujeres. Y es lo que tú dices, el que las mujeres sepan reconocer qué es violencia, pero ¿sabes lo que va a pasar? En el momento en el que nosotras, tú y yo, las mujeres van a reconocer y van a decir, a ver, Paquito, esto es violencia, tú estás actuando en función de violencia. Y les va a pasar lo que me pasó a mí en algún momento, te cuento. Mi pareja me decía, pero es que para usted todo es violencia, todo es violencia. O sea, yo no puedo ser, no puedo decir, estoy poniendo entre comillas, ¿no? Yo no puedo hacer nada, yo no puedo decir nada, porque para usted todo es violencia. Cierro comillas. Entonces, wow, Dios mío, por Dios, creo que estamos en otra sintonía. Tu diálogo no es mi diálogo, ojo, ¿no? Como tú decías, nosotros sí lo sentimos, sí sabemos. Nuestra intuición, nuestro ser, ya si nos vamos hacia adentro, nos está diciendo que hay algo que no está bien, no funciona, me estoy empezando a sentir mal. Entonces, eso me estoy empezando a sentir mal. Después, claro, pues con el tiempo y con la manipulación y todas las cosas que se van dando, se nos hace normal, se nos hace natural, se nos hace que es el día a día y nos quedamos ahí y no lo reconocemos. Así que hay una deuda, mi querida. Tenemos que hacer realidad que esa deuda de alguna manera pueda resarcirse, porque en efecto las mujeres necesitan conocer todo esto. Y como te digo, pero iba a pasar aquello. Todo lo que yo hago es violencia. Todo lo que yo hago es violencia. Todo lo que yo le digo es violencia. Cierro comillas. Ojo, sí era violencia. Sí era violencia. Yo lo sentía, yo sabía que era. ¿Cómo no? Si estaba ahí.
si estaba plasmado en términos de manipulación, yo te pongo acá, eran palabras como deme, haga, hágalo, compre, traiga, sin que exista una relación, digamos, formal, no sé cómo usarlo, o quizá legal, donde exista la obligatoriedad, entre comillas, porque ni aún así, y tú sabes eso, y pasaba. Entonces, claro, cuando tú reclamas de alguna manera, o cuando tú dices, no, no me gusta esta forma en la que me pides las cosas, ¿cuál es la respuesta? O sea, simplemente evasiva, pero es que no te gusta, pero ¿por qué si así hablo yo? ¿Pero por qué si así soy yo? Y así soy yo y punto. Nadie me va a cambiar, yo así nací. Pero yo recuerdo otra vez a comillas que decía Cruz, esta persona, yo, nadie me va a cambiar, si no ha podido cambiarme nadie, ¿no? Yo sí soy, y además aprendí a quererme así, y si gusta, sí. Bueno, hay un montón de cosas, mi querida Cruz, ahí. Y bueno, es complejo. Yo quiero hacerte algunas preguntas. Vamos así con unas preguntas súper concretas para ir cerrando esto. ¿Cómo podemos diferenciar, mi querida Cruz, una discusión sana de un patrón de violencia psicológica? Las respuestas así súper cortas y avanzamos. De una, nada, Sarita, solo más bien como te abrazo mucho por esto que nos cuentas, así como si es que ya no estamos ahí, me alegra mucho que ya no estés ahí, y nada, te mando como un abrazo. A ver, ¿cómo diferenciamos una comunicación sana? Pues la comunicación sana siempre generalmente se basa en el yo y en el sentir, entonces yo siento esto cuando la situación, me gustaría que, ¿no? Además, la comunicación asertiva es propositiva, ¿no? Como a mí no me gusta esta, entonces, ¿qué tal si hacemos esta otra cosa? Y que generalmente puede ser en plural, ¿no? Porque un vínculo es una cosa bidireccional, ¿no? Entonces, podemos hacer esto, porque capaz y con esto que me está incomodando a mí también mejoramos algo para ti, ¿no? Entonces, un patrón de violencia, digamos, es una cosa completamente opuesta, ¿no? Entonces, recordar tal vez más bien que la violencia psicológica tiene muchas caras, ¿no? Es el control, es la manipulación, son los celos, es el persuadirme a hacer cosas que yo no me siento cómoda, o sea, no, son muchas cositas, son muchas formas de violencia psicológica y no solo los malos tratos, también los descalificativos, el hacer dudar de mí, ¿no? Estos nuevos términos como el gaslighting, ¿no? Como todo eso es violencia psicológica. Entonces, todo lo que raye en eso y todo lo que apunte también, ¿no? Como tú me haces sentir mal, como tú te equivocaste, tú, muy señalativo, ¿no? Suele ser, no siempre, digamos, porque a veces solo pueden ser fallas comunicacionales, ¿no? Pero puede ser como una cosita que tener en cuenta porque puede ser un inicio de violencia psicológica, porque algo que pasa mucho en la comunicación es que no nos hacemos cargo del yo. Entonces, asertivo desde el yo y desde el sentir. Clarísimo, entendimos. Entendimos al 100%. Tengo una pregunta, ¿qué sucede? O mejor dicho, hablemos de gaslighting. Tú lo acabaste de decir hace un momento. Es un término que está como muy de moda también, sí, pero no lo entendemos, no lo conocemos al 100. Bueno, el gaslight y la invalidación, porque así lo entiendo yo. ¿Qué sucede en la psiquis de la mujer o de la víctima en este caso, cuando la pareja utiliza el sarcasmo o su propio, no sé, o su propio pasado o su propio vivir para que, no sé, para minimizar el dolor de su pareja o el dolor de la mujer? Hay confusión, ¿no? Como tan básico como eso, porque hay dos cosas que se contraponen, ¿no? Es como, mi pareja es o esta persona que está ejerciendo esta forma de violencia, que generalmente es la pareja, ¿no? O exparejas o personas que tienen como vínculos, porque eso también es el problema de la violencia de género, ¿no? Como muchas veces, no siempre, muchas veces se da como por personas muy cercanas, ¿no? Entonces, mi pareja o esta persona es un lugar seguro, es un lugar seguro, ¿no? Es una persona en la que yo confío, es
una persona a la que yo le he confiado muchos momentos de mi vida, incluyendo momentos muy álgidos, ¿no? Muy, que comprometen como mi emocionalidad, ¿no? Entonces, en el momento en el que esa persona, que es un lugar seguro, utiliza eso que es tan, como tan movilizante para mí, para, ¿no? Minimizar, para ¿no? Para ahora este nuevo verbo gaslightear, ¿no? Significa, solo nos trae como confusión, porque como quien me ama me lastima, ¿no? Por eso este dicho tan famoso de quien te ama no te hiere, ¿no? Y es verdad, ¿no? Porque lo que sale para nosotras es mucha confusión, porque no hay forma en la que engrane eso. No hay forma en que la persona que ama utilice esas cosas que sabe sobre mí, que me dolieron en algún momento de mi vida, que pueden estar trabajadas o no, para hacerme sentir mal ahora. Entonces, es la confusión. Y es de esa la confusión que nos hace quedarnos y también la que nos hace ir. Yo tenía un caso en donde una señora me decía, es que él me dice que yo hice algo cuando yo no lo hice. O me decía como, yo hice una acción y él me decía que yo no la hice y yo me senté a pensar si la hice o no la hice, porque yo estaba segura de que sí hice eso. Y él me Wow. decía que no. Y entonces, claro, ¿no? Este otro, además, sabiendo que la violencia no es una acción, sino es una violencia sistemática, estructural, repetitiva y además que se intensifica, significa que todas las habilidades de la persona van como disminuyendo, si quieres, ¿ya? Entonces, claro, como ahora ya no tengo tanto reconocimiento de mí, como ya no confío tanto en mí, porque ya me compré esto que me vendió mi agresor de que yo soy torpe, de que yo soy tonta, de que yo no soy lo suficiente, y encima me dice que yo no hice algo, pucha, claro que confío más que en él que en mí, ¿no? Entonces, facilito le queda como el convencerme de ciertas cosas. Entonces, de nuevo, siempre es la confusión como uno de los primeros sentires que vienen frente a esto. Totalmente de acuerdo al 100%, te entiendo, te entiendo. Y ahí quisiera poner otro ejemplo. Dentro de esta relación, yo siempre voy a contar de mí, ¿no? Yo suelo decir, mi querida Cruz, que soy la persona menos chantajeable del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque yo cuento todo, obviamente guardando o salvaguardando lo que debo. Sin embargo, nadie me puede decir que yo no he pasado muchas cosas en la vida. Y una de ellas es el ejemplo. Tú me dices si estoy bien o estoy mal, si funciona como ejemplo o no funciona. En la relación había esto de que yo me quería casar con esa persona. Entonces yo le decía, bueno, la relación va avanzando, a mí me encantaría que lleguemos a formalizarla, con familia, a mí me gusta mucho la familia, soy de familia porque soy única hija, me encantan las familias. Entonces yo quería eso y casar, porque para mí el matrimonio es importante, para mí, ¿ok? Entonces, claro, y él me dijo, sabe que yo no quiero casarme en este momento, pero con usted es con la única persona con la que yo pensaría, algo así. Perfecto, seguimos caminando, nuevamente mi deseo otra vez, y sabe que no, o sea, en este momento no me quiero casar, tengo algunas cosas pendientes, perfecto, no hay problema. Después, en un viaje, me llama y me dice, estoy en una reunión, esto está muy bonito, a mí me gustaría que usted esté aquí, quiero que nos casemos. ¡Wow! De lejos que te dan ni te digan, quiero que nos casemos, me fascina, o sea, me enloquecí. Pasó esto de quiero que nos casemos en 3 ocasiones. Cuando discutimos, cuando empezamos a tener muchos problemas, muchas discusiones muy complicadas, yo le digo, pero usted me dijo que quería casarse conmigo en 3 ocasiones. Y me dijo, no, yo no te haberle dicho eso jamás. Si usted sabe perfectamente que yo no me quiero casar. Yo le dije eso desde el primer día, yo no me quiero casar, porque no está en mis planes. Entonces yo no pude haber dicho eso. ¿Por qué? Entonces, claro, yo ya había notado, porque me di cuenta también que la memoria era extremadamente frágil y esta persona me solía decir, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dígame, ¿cómo? Ejemplo. O sea, y esa presión hacía que mi cerebro se contraiga y me olvidaba de las cosas, creo. O sea, cuando me decía, pero dígame, no, dígame, ¿cómo? ¿Dónde? Acá. Pues, entonces yo me quedaba así como que, no, perdón, no me acuerdo, ya no me voy a acordar.
No, si no se acuerdan, que no, no es verdad. Imagínate, eso me pasó. Vale de ejemplo. Ay, Sarita, yo solo estoy odiando a tus parejas, exparejas, lo que sea que hayas tenido así. Al mismo entonces, odio por mil. Y que también con lo que decía de las emociones, se vale chicas, se vale odiar, se vale detestar, Se se vale vale. enojarse. Recuérdense que el enojo también es una de esas emociones que se masculinizó y que finalmente no nos permiten estar enojadas a nosotras porque si no ya somos las locas, ¿no? Las súper radicales y no sé qué. Pero por supuesto que funciona de ejemplo y me parece como bien bacán como el diálogo que te sale, Sari, porque tú me dices como, claro, ya mi cerebro colapsó y no sé qué, y claro, yo dije, ay, perdón, no sé cuándo, ¿no? Y entonces ahí tú entras en apuros, ¿no? Ahí es que cuál era la fecha, ahí es que yo me olvido de tal cosa, ¿no? Y tú terminas pidiendo disculpas, ¿no? Así como, sí, perdón, no sé. Y me parece como bien doloroso y de otra vez te mando muchos abrazos, así como el tener que estar anotando qué me dice, cuándo me dice, porque eso es, o sea, cuánto camello es. O sea, emocionalmente sostener un vínculo es un montón de trabajo. Ahora tener que defenderme de mi vínculo, pucha, está complejo, así tener que anotar día con día, hoy 28 de enero del 26 peleamos, me dijo esto, ¿no? Para tener pruebas, ¿no? Eso también nos dice como cuánto tenemos que trabajar hasta para que nos violente, ¿no? Para que salgamos de la violencia pidiendo perdón nosotras, ¿no? Entonces, por supuesto que funciona este ejemplo porque frente a relaciones también hay promesas falsas y por eso es siempre bien importante que las mujeres y todas las personas mismas que estamos como o que construimos vínculos, nos pensemos cuáles son nuestros mínimos relacionales, qué es eso que no es negociable para mí, qué es eso que yo quiero en una relación, para que finalmente, si es que eso se tiene que discutir, se discuta, pero que yo tenga claro qué es eso que quiero y a dónde le apuesto mis afectos, mi tiempo, mi cuerpo, mis recursos económicos y demás, ¿no? Entonces, nada más bien es como la recomendación. Total, y es ahí donde viene el aprendizaje, como tú decías, el reconocer esa capacitación que las mujeres necesitamos. También está muy interesada. Y bueno, definitivamente es así, como te decía, tenemos esa deuda, no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a cubrir esa deuda. Y seguimos con las preguntas, vamos hacia acá. Muchos agresores, mi querida Cruz, psicológicos gozan de una excelente imagen pública y profesional. Si tú te vas hacia afuera, los aman, son los seres más hermosos del planeta Tierra, son muy amables, son súper cautivadores, son súper, no sé, ayudan a las personas, son un ejemplo de ser humano. Muchos agresores, muchos violentadores son así, tienen ese perfil. Pero, ¿cómo funciona ese doble perfil o esa doble fachada de este tipo de hombres, Cruz? O de este tipo de violentadores, de agresores? Hay formas de agresores, ¿no? Y por ejemplo, una de esas formas es este agresor social, que por fuera es como la persona más Ya. que por, gracias, que por fuera es esta persona que agrada a todos, ¿no? Y eso, como tú dices, que parece como tétrico, ¿no? Es como todo un plan. Yo no sé si fuera todo un plan, pero a mí algo que me encanta decir en terapia, y es decir que a mí me encantaría que los agresores fueran tontos, pero no son, ¿no? Son muy pilas, ¿no? Porque hacen estratégicamente algunas cosas, por ejemplo, esto, ¿no? De venderse como la gran persona, como la gran pareja, como el gran padre, el gran trabajador, el gran amigo. ¿No? Incluso con las propias familias de las parejas, digo, sí, de como de las mujeres, de las víctimas, ¿no? Entonces, esto lo que hace es una otra forma de violencia que es como robar la credibilidad, ¿ya? A las Ajá. mujeres, ¿no? Algo que a veces no contemplamos como violencia de género y violencia psicológica es el aislamiento. Entonces, pero es una cosa como fundamental dentro del espiral dentro del círculo y de ahí el espiral de violencia, que son dos teorías diferentes, pero que se complementan y que son importantes como entenderlas, que ya se las explicaré en otro momento si es que vuelvo acá. Y si no, consúltenlas, ¿no? Pero frente a esto, el aislamiento genera como un gran problema dentro de las historias de las víctimas y es porque
primero me alejan de mi círculo, ¿ya? Me alejan de amigos, amigas, de espacios, lugares que yo frecuentaba, personas que me conocían, el poder estar un ratito más como en la calle o en donde sea que quisiera estar. Y por otro lado, que sea él el que se presenta como el buenito, ¿no? Ya perdí todo, ¿no? Yo salgo y una ya me van a reconocer porque yo ya no he salido hace rato. Y otra, que yo diga que esta linda persona no es linda persona y que me hizo todo esto, pone en tela de juicio mi credibilidad. Y luego que las personas también tenemos muchas cosas que decir sobre el otro, ¿no? Entonces, eso también no ayuda justamente porque finalmente hacen que esa historia que es real, porque siempre que una mujer, que una persona te diga que vivió una situación de violencia, siempre es importante creerlo y de hecho ese es como uno de mis principios políticos más básicos. Si una mujer me dice como esto me hicieron, pues eso lo hicieron, ¿no? Y punto. Y punto. Y eso es algo que yo señalo, por ejemplo, en mis informes, ¿no? Yo no voy a poner el presunto agresor, yo pongo el agresor y especifico como dentro de este informe no voy a poner presunto agresor porque se trabaja con la vivencia de la paciente. Porque es importante como posicionar. Entonces, claro, finalmente esto significa que este es un otro juego, no sé qué tan macabro, no sé qué tan estratégico, pero que sí, finalmente lo que nos hace es volvernos a mirar solas, ¿no? A volvernos a mirar vulnerables, a volvernos a poner en situaciones de revictimización también, porque ya no será él el que me dice estás loca, sino ese círculo mío incluso que me diga como no te creo, ¿cómo va a ser que él sea el malo, ¿no? ¿Qué hiciste tú? Exacto, exacto. Y es así, y se lo ve tan, no sé, tan diario. O sea, es diario de las historias de mujeres que nos cuentan este tipo de vivencias como un guión. Este programa se llama Sin Guiones, soy Sara Mantilla, pero resulta que este tipo de violencia se presenta como un guión, como en un patrón repetitivo, donde tomamos de la A a la Z y llevamos un checklist y todos los caseros se van cumpliendo. Esa parte es súper, súper interesante también. Y si las mujeres lo conocieran, si supiéramos cómo identificarlo, si de alguna manera nos capacitamos, como tú decías, Doc, que esa es la deuda que yo te puse, ese término acá que tenemos con nuestras mujeres, con nuestra sociedad y con nuestra comunidad, porque de las mujeres pues están los niños, las niñas, los adolescentes, como madres, y ahí estamos nosotras como responsables. Sería diferente, mi querida Cruz. Bueno, yo sé que el tiempo se termina, nos falta un montón, cosas por hablar. Voló, 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 voló. Y yo creo que vamos a tener que pedirte que nos acompañes en otra ocasión. Yo te agradezco mucho, Doc, por decir sí, por estar acá con nosotros. Y para despedirnos, bueno, como te decía al inicio, la coherencia es lo que tiene que ser parte de las personas y en mí la coherencia va de la mano. La coherencia me refiero a que si yo digo que la violencia no se media, definitivamente es a rajatabla, la violencia no se media y ahí viene mi sentido de coherencia en esto, ¿no? Bueno, no permitamos que nadie nos escriba el guión de nuestras vidas, mi querido Doc, no permitamos que esto suceda, como tú decías, la denuncia, el tema de la denuncia, no solamente, mejor dicho, quisiéramos que sea por mí, por yo mujer, yo denuncio por yo, pero la mayoría de las denuncias son por miedo. Me encanta, me quedo con eso porque es verdad, es verdad. De por medio están los hijos, las hijas, niños, niñas, adolescentes, la propia vida de la mujer, incluso de por medio está aquello. Tú decías que la violencia también va en escalada. Primero empezamos así, después llegamos a femicidios, que después tenemos que lamentar de diferentes situaciones y de los que hemos visto, incluso sean mediáticos o no sean mediáticos, todos son femicidios y nosotras estamos ahí. Mi querida Cruz, yo te agradezco muchísimo. Un mensaje así tan lindo y cortito para quienes nos escuchan y nos miran y nos mirarán de tu parte, por favor. Tal vez este mensaje de siempre de no están solas, ¿no? Así, yo siento que sí, algo que yo odio decir, pero al mismo tiempo amo decir es que siento que todas las mujeres en alguna medida hemos vivido una situación de violencia, siempre.
¿no? Hoy estamos dos, las dos lo hemos vivido. Entonces, nada, más bien como es eso, ¿no? No estamos solas y encontrarnos en las historias de otras funciona. Entonces busquen a esas mujeres, tal vez no es la primera, ¿no? Que a la que nos encontremos, tal vez es la segunda o la cuarta, ¿no? Pero encontremos a esas mujeres que nos permitan como también como crecer. Algo que dijiste en algún momento es que las mujeres también, como a veces nos ponemos el pie o somos las primeras que no nos apoyamos y eso también le debemos dar las gracias al patriarcado, ¿no? Lagarde dice que no, que como estamos en un lugar como tan complejo, en donde el hombre está acá y las mujeres acá, nos parece como tan difícil competir con ellos que nos ponemos el pie entre nosotros, porque es algo que más avanzamos, digamos, ¿no? Entonces tiene una razón de ser, ¿no? El patriarcado existe, digamos, entonces hay que hacerle como incendiar a ese patriarcado, incendiar a ese capitalismo, incendiar a todos esos sistemas de opresión y nada, juntarnos, porque solo en colectivo nos podemos salvar. Solo el pueblo salva al pueblo, chicas, chicos, chiques. Me encanta. Me encanta, mi querida Doc. Un besote hermoso y grande para ti. Un abrazo, un abrazo. Gracias por tus abrazos. Los recibí con mucho cariño, con mucho amor para mí, porque yo sé que así fue. Y el abrazo que tú me enviaste, yo les envío a todos y a todas. Gracias por mirarnos, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. ¡Mua! Gracias, gracias. Gracias, Donald. Mi